Buenos días con todos. El día de hoy voy a continuar con la capacitación y voy a tocar el módulo o sección de afecto depresivo. Voy a compartir pantalla para poder mostrarles. Aquí tenemos el módulo de afecto depresivo. Entonces, bueno, yo soy Milagros Pampamalco, soy psicóloga y vamos a revisar hoy día este módulo. Bien, primero vamos a empezar con algunas generalidades respecto a este módulo, definiendo lo que es la depresión como un desorden del estado de ánimo, caracterizado por el persistente sentimiento de tristeza, desesperanza y pérdida de interés en actividades que antes la persona sí disfrutaba. Entonces, tenemos algunos criterios diagnósticos que hay que tener presente eh, para poder ir trabajando este módulo. Primero es el estado de ánimo deprimido o irritable. Vamos a encontrar que en los niños y adolescentes más vamos a encontrar de repente el tema de la irritación. Hay disminución en intereses o del placer en las actividades. Va a haber también pérdida de apetito y fracaso en de repente aumentar de peso. Pueden haber alteraciones del sueño y alteraciones psicomotoras, pérdida de energía, cansancio, fatiga, sentimientos de culpa, una disminución en la concentración y ideación suicida. Dentro de la sintomatología de niños, vamos a enfocarnos un poquito en esto, es que los niños y adolescentes, bueno, eh, por justamente su edad, ¿no? Todavía no poseen un vocabulario afectivo suficientemente rico como para poder expresar verbalmente cómo se sienten. Entonces, por ello es que los padres tienen que estar como bien pendientes para poder estar atentos y poder identificar si hay algunos cambios en la conducta del niño, como dejar de jugar o hablar poco, ¿no? Entonces, tienen que estar bien atentos y en eso es donde nos vamos a enfocar. Entonces, el niño y adolescente suele confundirse porque esta depresión se presenta como enmascarada, ¿no? Sobre todo en los más pequeños, ya es que, como les decía, es difícil verbalizar y reflejar este estado de ánimo interno. Algunos cubren sus sentimientos de desvalorización personal con irritabilidad, como les decía, o con cólera, como la emoción más común que vamos a ver, y presentan conductas agresivas y desvalorización propia y hacia los demás. Entonces tenemos irritabilidad, caprichos, descontentos, menor expresión facial, una disminución de la respuesta afectiva frente al otro, puede haber también anedonia o pérdida del interés y disfrute de actividades, autoestima disminuida, sentimientos de minusvalía, un llanto más fácil, ¿no? Un niño que llora rápidamente o falta de sentido del humor también. eh, o vemos de repente niños muy inquietos, ¿no? Hiperactividad, hay una preocupación por la muerte, que a lo mejor lo vemos en los juegos, ideación suicida, como les decía, conducta de repente más agresiva, ¿no? Que se pueden ver como actos de rebeldía, una concentración deficiente que puede afectar su rendimiento escolar y deterioro en los estudios o de actitud hacia la escuela, de no querer ir, de repente no querer hacer sus actividades escolares, una alta sensibilidad al fracaso y al rechazo, y un estilo cognitivo, ¿no? Más como de pesimismo, de desesperanza o de predicción de resultados negativos. También hay dificultades en la memoria, pasividad o resistencia pasiva contra el estudio, dificultad para tomar decisiones también, pérdida de energía, cansancio, fatiga, problemas de alimentación y sueño. También pueden haber algunas quejas somáticas. Entonces, en esta sección, el propósito, bueno, es eh, proporcionar información relevante para el diagnóstico de una variedad de trastornos depresivos, también proporcionar una oportunidad para la evaluación del estado de ánimo ya en general,
que se empezó a trabajar también que se trabaja también en lo que es aspecto ansioso, afecto ansioso. También una continuidad, como decía, la sección de preocupaciones y ansiedad que se han visto anteriormente y proporcionar un punto de entrada para también lo que es la sección de suicidio y comportamiento autoagresivo, que también lo vamos a ver. Proporcionar también un punto de entrada para la evaluación de las incapacidades funcionales del niño resultante de sus síntomas psiquiátricos, ¿no? Ya que muchos niños que cursan, que tienen estadios de depresión, también les va a ser difícil continuar de repente con yendo al colegio o rendir en las actividades académicas, o incluso va a haber afectado lo que es su socialización, ya sea con la familia o con sus compañeros o sus amigos. Esta sección se va a organizar y está dividida en tres subáreas, uno que es el afecto depresivo en sí, luego se va a ver lo que son los problemas cognitivos y luego las cogniciones depresivas. Entonces está dividido en estas tres áreas. Bien, vamos a definir lo que es esto, describir lo que es el estado de ánimo depresivo, ¿no? Pues aquí tenemos que se va a enfocar básicamente en lo que son sentimientos de bajo estado de ánimo, ¿no? El estado de ánimo deprimido se puede describir de varias maneras, ¿no? Como sentirse infeliz, triste, desdichado, desanimado, deprimido, abatido. Entonces, eso vamos a enfocarnos. Hay que distinguir bien de otros afectos desagradables como la tensión nerviosa o ansiedad que vimos en la sección anterior. También hay que diferenciarlo de la apatía o la anedonia. Y también es importante asegurarse de que se evalúe el estado de ánimo en sí mismo y no sus concomitantes esperados, o sea, no lo que se espera que aparezca a partir del estado de ánimo, sino el estado de ánimo en sí mismo. Y si de repente hay una combinación para cuando vamos a calificar o cuando vamos a codificar, siempre podemos encontrar niveles 0, 1, 2 o 3. Si hay como una dificultad o una combinación de niveles entre el nivel 2 y 3, la idea es poder codificar siempre con el nivel más alto. Este, y de repente eh, para poder calificar en un nivel 3, si hay como una mezcla de intensidades entre el nivel 2 y 3, en este caso hay que fijarnos bien que el síntoma deba ocurrir, si quiero calificar con nivel 3, que el síntoma deba ocurrir en ese nivel durante al menos una semana continua o 2 veces a la semana durante 3 semanas consecutivas o una vez a la semana durante 7 semanas consecutivas. Si es un claro nivel 3, bueno, de frente se califica con nivel 3. Bien. Empezamos con lo que es propiamente estado de ánimo depresivo y aquí, como les decía, va a haber una calificación del 0 al 3, ¿no? 0 es ausente, 2 es el estado de ánimo depresivo, es algunas veces intrusivo, pero también algunas veces es aliviado por eventos o actividades placenteras que puede realizar de repente el niño, ¿no? Y en el código 3 es que casi nada es capaz de levantarle el ánimo, ¿no? Entonces, eh, la idea es que podamos investigar a través de algunos de las preguntas, ¿no? Entonces, yo he colocado aquí solamente algunos ejemplos de las preguntas. En el cuestionario, en la entrevista hay muchas más preguntas que se pueden usar para poder identificar este estado de ánimo depresivo. Entonces, una de ellas es, él o ella ha estado sintiéndose triste o bajoneado, se ha estado sintiendo desanimado, infeliz o deprimido, ¿no? ¿Puede usted hacer algo como para animarlo? De repente si le ofrecemos jugar o si le ofrecemos hacer alguna actividad que a él le gusta, él podría como que animarse o puede él o ella animarse por sí mismo. Entonces, esas preguntas nos van a ayudar a identificar, ¿no? Hay algo que hay que tener presente aquí, es que si el niño o la niña está deprimido todo el día, todos los días, vamos a codificar en la frecuencia como 90 veces para cada ambiente, casa, colegio y otros lugares. Pero hay que tener en cuenta que aquí también tenemos que codificar frecuencia, inicio y también tenemos que codificar cómo se da esto en tres lugares diferentes como en la casa, el colegio y otros lugares. Eso va a estar especificado también en el cuestionario. Luego también en esta parte tenemos que calificar dos aspectos más. Uno que es el episodio de ánimo deprimido, ¿no?
que tiene tres categorías para codificar, desde ausente, que es 0, hasta 3, que es que hay un periodo de 2 semanas consecutivas en las que el estado de ánimo depresivo está presente en al menos 8 días. En el nivel 2 sería que al menos una semana con 4 días con estado de ánimo depresivo. Este es para episodio de ánimo deprimido. Y luego también codificamos un periodo de 2 meses continuos sin ánimo depresivo en el último año. También eso es importante de codificar, sí o no. Bien. Luego vamos a ir entrando en lo que es parece infeliz, ¿no? Aquí es la evaluación de los padres, o sea, por eso los padres siempre tienen que estar como bien atentos, ¿no? Y ser capaces como de identificar, ¿no? Estos cambios, digamos, que se pueden dar en los niños. Entonces, eh, el padre tiene que identificar si el niño parece triste o infeliz y debe considerar esto como anormal para la edad o etapa del desarrollo del niño, ¿no? O sea, que tiene que identificarlo como si esto fuera anormal. La codificación va de 0 a 3 igual, ¿no? Y 2 significa que el niño parece infeliz en al menos 2 actividades. Puede ser, por ejemplo, si qué tan seguido él o ella se ve infeliz en casa o en el colegio o en otros lugares. Entonces ahí tenemos un poco la identificación de las actividades. Y el número 3 es que el niño casi nunca parece alegre normalmente, ¿no? Entonces, eh, también he puesto aquí algunas preguntas que nos pueden ayudar, ejemplos, ¿no? De algunas preguntas, porque en el cuestionario hay más preguntas. Luego pasamos a agitación, que es de repente cuando el niño está como muy inquieto, ¿no? Este síntoma se refiere al un cambio marcado en la actividad motora del niño, ¿no? Asociado con el estado de ánimo depresivo, ¿no? En grado moderado se manifiesta mediante el movimiento de varias partes de su cuerpo y la incapacidad de como permanecer quieto, ¿no? El niño está muy, muy inquieto. Y un grado severo se expresa de repente al caminar de un lado al otro, deambular, o sea, deambular es como caminar sin ninguna razón o motivo aparente, y la incapacidad de sentarse por mucho tiempo, se para, se mueve en su asiento. En todos los grados debe parecer que va acompañado como de un afecto desagradable en el niño. Aquí tenemos también codificación del 0 al 3, ¿no? Y en el 2 dice que la agitación está presente en al menos 2 actividades y no se puede controlar por completo. Pero a veces el niño puede inhibir su agitación, o sea, su inquietud motora, digamos, con esfuerzo, ¿no? Entonces, aquí hay algunas preguntas, ejemplos de preguntas como ¿puede usted calmarlo a él o ella? O él o ella puede dejar de sentirse de esa forma, puede él o ella siempre dejar de sentirse así. Entonces nos va a indicar si puede, digamos, controlar de alguna manera su inquietud motora en línea. Luego tenemos reporte del llanto. Decíamos que hay como llanto más fácil, ¿no? Llanto más rápido. Entonces, justo a eso se refiere, ¿no? Los ojos se llenan de lágrimas como respuesta a un estado interno de infelicidad o tristeza. No vamos a evaluar aquí el llanto ocasionado por factores, digamos, normales, ¿no? Como situaciones tristes o por ser castigados, ¿no? O sea, no por ese tipo de situaciones. O se murió no sé, pues su perrito, está enfermo, entonces es natural estar triste en esos momentos, ¿no? Entonces vamos a codificar aquí también del 0 al 3 y tenemos algunas preguntas como ejemplo, ¿no? ¿Puede o ella dejar de hacerlo, o sea, dejar de sentirse triste? Tenemos también preguntas para identificar si sucede en la casa, en el colegio o en otros lugares. Ahora vamos a ir a se frustra fácilmente, ¿no? Entonces, vemos si es que el niño es generalmente más propenso a sentimientos de frustración. De repente, si ve que ya algo no le sale, imagínate, está haciendo una torre y no le sale, entonces o se le cae y ya lanza los cubos, ¿no? Entonces es como, está más propenso a estos sentimientos de frustración bajo menos provocación que la mayoría de los niños. Este patrón no necesita representar un cambio en el comportamiento, o sea, no necesita que haya como un cambio muy intenso, no puede ser que este patrón el niño lo va presentando
este, digamos, como más frecuentemente. Entonces aquí lo vamos a poner como ausente, solamente tenemos calificación ausente o presente. Luego vamos a entrar ya a otro ámbito que mencionábamos, que es el tema de la ira o la irritabilidad, ya que de repente decíamos al inicio que esta emoción va a estar como más presente eh, o va a aparecer, puede aparecer con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, la ira e irritabilidad se van a evaluar en dos niveles. Un primer nivel que tiene que ver con la tendencia a sentimientos de ira, es como estar más sensible o más susceptible de molestarse. Y el segundo es como el comportamiento enojado, ¿no? O sea, ya lo que vemos en la conducta. Para estos dos primeros ítems, no es necesario que se haya notado un cambio, digamos, marcado, ¿no? Por lo que un niño que siempre había sido así estaría codificado aquí de manera positiva. Sin embargo, hay otro ítem más que se va a trabajar aquí, que ya es propiamente, dice irritabilidad propiamente, y aquí sí se requiere de la presencia tanto de lo que es la susceptibilidad o la propensión a tener sentimientos de ira, como al comportamiento de ira o enojo. Y aquí sí se requiere que se haya observado un cambio eh, pero no estipula que el estado de ánimo o el comportamiento deben ocurrir más que en la mayoría de los niños, pero sí tenemos que haber observado algún cambio. Por lo tanto, estos tres elementos pueden clasificarse como presentes en el mismo niño. Entonces tenemos primero su sensible o susceptible de molestarse, y aquí tenemos si el niño es generalmente más propenso que la mayoría de los otros niños a sentimientos de ira, de mal carácter, del mal genio, de resentimiento, de mal humor o de molestia bajo una provocación menor. Este patrón, como les decía, no necesita representar un cambio en el comportamiento, ¿no? Si el niño generalmente ha sido así, podemos codificar como presente. Entonces tenemos solo dos tipos de codificación, ausente o presente. Y se van a evaluar, van a haber preguntas que van a evaluar en la casa, en el colegio y en otros lugares. Luego tenemos que el niño está enojado o resentido. Aquí ya estamos hablando de que esté más propenso a tener manifestaciones de ira o resentimiento, como gritos, buscar peleas, mal humor, bajo una provocación menor que la mayoría de los otros niños. Ese patrón, como les dije también, no necesita representar un cambio, ¿no? Y se codifica como ausente y presente. Y aquí se va a evaluar cómo sucede esto con los niños de su misma edad, con los hermanos y también con los adultos. Y aquí ya entramos a la irritabilidad propiamente que habíamos mencionado. Entonces aquí hay mayor facilidad para poder presentar sentimientos de ira, de mal carácter, de mal humor, de resentimiento o molestia en comparación con el estado normal del niño. ¿Qué quiere decir? Que aquí sí necesitamos que haya un cambio, ¿no? Un cambio en la conducta del niño. Entonces, no sé si que esta calificación dice es de un cambio en la tendencia habitual del niño a precipitarse en la ira. No se refiere a la forma de la ira una vez que se ha presentado, sino que hay un cambio en la conducta, en el comportamiento del niño. Se valora el estado de ánimo irritable en sí mismo y no solamente sus manifestaciones. Por lo tanto, dice que las calificaciones de frecuencia y duración se refieren al número y la duración de los episodios del estado de ánimo que tiene el niño. También tenemos codificación del 0 al 3, ¿no? También se evalúa aquí en la casa, en el colegio y en otros lugares. Entonces vamos a identificar, ¿no? ¿Ha estado él o ella más irritable que lo normal en los últimos 3 meses? ¿O es más fácil que se enoje rápidamente? ¿Él o ella ha estado reaccionando agresivamente con las personas de la familia? ¿De repente ha golpeado al hermanito o ha pateado a alguien, o él ya se ha metido en discusiones, en peleas de repente con sus amigos, o ha golpeado o ha roto o ha tirado algo cuando ha estado molesto? ¿Puede él o ella parar de sentirse así? ¿Puede hacer algo para eso? No sé si puede hacerlo, toma agua, respira, o si viene la mamá y lo abraza, se calma. ¿Puede darse esas circunstancias? Y aquí en esta parte de irritabilidad también vamos a evaluar dos aspectos, ¿no? Uno es si el episodio de ánimo, de estado de ánimo irritable,
que tiene codificación del 0 al 3, en donde identifican de que en el código 12 es que por lo menos una semana, en una semana, 4 días ha tenido estado de ánimo irritable, y el código 3 es que tiene un periodo de 2 semanas consecutivas donde el estado de ánimo irritable estuvo presente en por lo menos 8 días. Hay que tener en cuenta eso. Y un periodo de 2 meses continuos sin estado de ánimo irritable en el último año. Entonces ahí solamente tenemos sí o no, si presenta o no presenta. Una vez que hemos terminado esta parte del estado de ánimo, vamos a ver lo que son los problemas conativos, ¿no? Entonces, dentro de los problemas conativos, que básicamente tiene que ver con una definición de lo que es vamos a ver aquí cómo se da el aburrimiento, cómo se da este tipo de cosas en los niños, ¿no? En lo que es aburrimiento, ante las actividades en las que el niño participa, se siente aburrido y con falta de interés. Sabemos que todo el mundo se aburre a veces, ¿no? Así que vamos a codificar positivamente a un niño aquí solo si se aburre la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, podemos codificar como positivo incluso si las actividades son realmente aburridas, ¿no? Al niño le debe parecer que ahí pueden haber otras actividades potenciales que podrían ser de su interés, ¿no? Incluso si no está seguro de cuáles podrían ser estas otras actividades a las que les podría interesar, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar aquí de la pérdida de placer y la pérdida de interés, que se van a tocar más adelante también, donde nada parece de ser interés potencial o probable de proporcionar placer. Tenemos que diferenciar de eso, ¿no? De pérdida de interés o de pérdida de placer. O sea, vamos a hacer aburrimiento. Vamos a codificar del 0 al 3. ¿Cuánto tiempo cree usted que él o ella se aburre, ¿no? Entonces, por eso es que hay que eh, instar a los padres que puedan recordar, hayan estado atentos, digamos, a la conducta también de los niños. ¿Se aburre él o ella más veces que otras personas? Entonces hay que ayudar un poco a los padres a identificar eso. Van a haber además algunas preguntas que nos pueden ayudar. Aquí solamente puedo hacer algunos ejemplos. El, mm, Generalmente hay algunos niños que sí mencionan, ¿no? Ay, qué aburrido, no, esto es aburrido. Algunos niños sí, como que lo van mencionando. Puede ser que otros no, pero es importante ir identificando, si en las actividades en las que participa se siente aburrido. Y tenemos otro aquí que es pérdida de interés, lo que les decía, ¿no? Se refiere a la disminución del interés del niño en sus ocupaciones y actividades habituales, o se han limitado algunos intereses o ha disminuido la intensidad del interés del niño. Tenemos en cuenta aquí, vamos a tomar en cuenta actividades que son cotidianas, ¿no? Como en el colegio, en la casa, en la guardería, así como algunas actividades de ocio que él hacía, como ver la televisión de repente, o le gustara un programa y ahora ya no tiene interés en verlo, o jugar, o interesarse por, digamos, no sé, su ropa, su comida, la apariencia que tiene, los juguetes, o ciertos juegos. Vamos a identificar la pérdida de interés en estas actividades más cotidianas, ¿no? El interés perdido, ojo, que no debe de haber sido reemplazado por otros intereses. Por ejemplo, si de repente antes hacía como actividad cotidiana fútbol, ¿no? Por lo tanto, dice, pero ahora ya no le interesa el fútbol. De repente es reemplazado esto por otra actividad que ahora le interesa. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que el interés perdido no debe de haber sido reemplazado por otros intereses. Por lo tanto, no incluimos dejar de prestar interés a algunas actividades por el crecimiento o por dejar ciertas actividades para tomar nuevas, ¿no? Entonces, también vemos que los niños, conforme van creciendo, van cambiando el interés. Entonces, aquí no vamos a codificar eso. Vamos a codificar cuando hay una disminución del interés del niño en actividades cotidianas que tiene. Igual tenemos una codificación del 0 al 3, ¿no? Y tenemos aquí algunas preguntas, algunos ejemplos de algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿ha perdido él o ella interés en algo? ¿En qué tipo de cosas creo que usted ha perdido interés? ¿Puede hacer usted que se interese en algo?
Entonces, eso nos va a ir ayudando a codificar. También tenemos falta de protesta, ¿no? O sea, quiere decir que hay una casi ausencia de resistencia y o reacción del niño en situaciones en las que se esperaría que aparezca una protesta o una reacción. Entonces, el cambio puede ser anterior al periodo primario, o sea, antes de los 3 meses, pero puede haber continuado en el periodo primario. Entonces, tenemos codificación 0, no, y 2, sí. Y esta falta de protesta, por ejemplo, lo pueden notar, dice, ¿no? Él o ella es él o ella demasiado complaciente sobre las cosas, de repente, como cuando lo hace dormir, cuando lo hace dormir de repente, o es esto un cambio para él o ella. Entonces, un niño que no tiene resistencia a ninguna cosa, ¿no? Anergia. El niño se siente marcadamente como falto de energía en comparación con su estado habitual o normal. Y se describe a sí mismo como fatigado, cansado. Entonces hay que notar eso, ¿no? Está como muy cansado, tiene de repente poca energía. Notemos que en general la mayoría de los niños tienen bastante energía, ¿no? Entonces esto es algo que sí se puede notar. Hay que diferenciar de enlentecimiento motor y fatigabilidad de la parte de sección sueño. Aunque se puede marcar doble si es que se alcanzan los criterios para cada uno de ellos. Aquí tenemos codificación de 0 a 3 también. Y tenemos aquí que preguntar, ¿no? Si de repente tiene ella tanta energía como solía tener antes, ha estado haciendo siesta, de repente como que está más cansado y entonces duerme un poco más, o está yéndose a dormir más temprano, o elige no hacer cosas porque no tiene la suficiente energía, como por ejemplo columpiarse, ¿no? Hacer un juego. Entonces, eso vamos a ir preguntándole a los padres. Luego tenemos el enlentecimiento motor, y aquí lo que vamos a ver más está relacionado básicamente al que el niño está más lento en cuanto al movimiento que realiza y en cuanto al habla, en comparación con, digamos, su condición habitual. De repente ahora demora más en contestar, tiene pausas más largas cuando está hablando. Entonces aquí tenemos que codificar también del 0 al 3, y tenemos aquí algunas preguntas de ejemplo, ¿no? Habla más lentamente, está moviéndose más lento de lo que solía hacerlo, eh, puede hacer él o ella algo para apurarse, para hacerlo más rápido, nos puede ayudar para codificar. Luego tenemos la indecisión, lo que decíamos, ¿no? La dificultad para tomar decisiones, que es un aspecto bien importante dentro de lo que es el ánimo deprimido o depresivo, ¿no? Entonces, hay investigaciones incluso que indican, ¿no? Que cuando se han hecho estas investigaciones para personas que han presentado depresión, se nota que hay mucha más dificultad para tomar decisiones. Um, Incluso sobre asuntos muy simples, ¿no? Como realizar alguna tarea o algún juego. Esta es una dificultad generalizada y no se refiere a tomar decisiones vitales importantes en las que de repente razonablemente las personas podemos entrar en incertidumbre, ¿no? Es incluso en asuntos muy simples o muy sencillos, como elegir de repente, no sé, la ropa que se va a poner, el juego que va a realizar, ¿no? En niños más pequeños. Tenemos aquí que también codificación de 0 a 3 y algunos ejemplos de preguntas, como ha tenido él o ella algún problema para tomar decisiones, en qué cosas hemos visto que tiene dificultad para tomar decisiones, eso sucede en casa, en el colegio, o cuando va a la tienda, de repente quiere comprar algo, no se decide en qué va a comprar. Luego que hemos terminado la parte ya de la parte conativa, ahora vamos a entrar a la parte más cognitiva, ¿no? Que tiene que ver con los pensamientos depresivos. En las definiciones que vamos a ver más adelante en este ámbito, se va a utilizar con frecuencia el término sentimiento, a pesar de que estamos haciendo referencia en realidad a las cogniciones, ya que para la mayoría de las personas el término sentimiento tiene componentes tanto cognitivos como afectivos.
Sin embargo, estos ítems no se refieren a estados de ánimo en sí mismos, sino a ciertas cogniciones, pensamientos, opiniones o actitudes. En otras palabras, es el contenido del pensamiento lo que debe codificarse, es el contenido, ¿no? Y no el tono afectivo. Entonces vamos a centrarnos en eso, en el contenido que tiene el pensamiento. Vamos a ver soledad, y aquí es el contenido, estamos hablando, ¿no? Pero decíamos que lo poníamos como sentimientos, ¿no? En la definición. Entonces, es un sentimiento de estar solo, estoy sin amigos, independientemente de la justificación de ese sentimiento. Se debe considerar los contactos con adultos y las amistades con otros niños de su misma edad. Entonces, hay que diferenciar aquí de sentirse no amado o querido, ya que un niño puede sentirse solo, pero aún reconocer ser amado y querido, ¿ya? Entonces tenemos que codificar del 0 al 3, eh, y tenemos algunos ejemplos de las preguntas. ¿No cree usted que él o ella se siente solo? ¿Se siente él o ella solo aún cuando tiene algunos amigos? ¿No? Entonces, ¿se siente él o ella dejado de lado por los adultos? ¿Es él o ella dejado de lado de actividades con otros niños? ¿Puede él o ella dejar de sentirse solo? Entonces, aquí tenemos que identificar esto, ¿no? Ojo, como les decía, hay que diferenciar bien de sentirse no amado o querido. Y aquí viene la parte donde ya tenemos que trabajar que no se siente amado o querido, ¿no? Este es un sentimiento generalizado de no ser amado ni atendido, o de ser menos amado y atendido que la mayoría de las personas. Hay que diferenciar, como les decíamos, de la soledad que veíamos anteriormente, y también tenemos codificación del 0 al 3. Entonces, el 2 es el niño siente que hay otros que lo aman o lo cuidan, pero que lo aman o lo cuidan menos que a otras personas. Y en el número 3 es si el niño siente que casi nadie lo ama o casi nunca cree que alguien lo ama, ¿no? Luego tenemos lo que es autodesprecio y odio a sí mismo, y es un sentimiento generalizado e injustificado de inferioridad. Injustificados también de fealdad, como que el niño se siente feo frente a los demás o que siente que es inferior a los demás. El odio a sí mismo implica una hostilidad severa dirigida por el niño hacia sí mismo, acompañada de un desagrado y una crítica expresada. Entonces aquí tenemos calificación del 0 al 3. El odio a uno mismo también se codifica como 3, ¿no? Entonces aquí dice, el niño se evalúa a sí mismo peor de lo que parece justificable, pero no se ve a sí mismo como completamente sin valor, ya que en algunas actividades él o ella no se siente inferior. En cambio, en el número 3 él sí se siente feo, así como casi completamente sin valor y sin alguna cualidad que tenga que lo haga valioso en casi todas las actividades, o se siente inferior en todos. Entonces podemos aquí, ahí tenemos algunos ejemplos de algunas preguntas, ¿no? ¿Piensa él o ella que todos los demás son mejores que él o ella? Un niño puede pensar que su hermanito, que su amigo es mejor en tal juego, por ejemplo, ¿no? O se siente que es feo frente a los otros niños. Entonces hay que identificar este tipo de cogniciones que están apareciendo. Luego tenemos otra que es la culpa patológica, y tenemos aquí culpa hacia sí mismo, excesiva por errores pequeños o inexistentes. El niño o la niña se da cuenta de que la culpa es exagerada, se da cuenta, o sea, de que la culpa es exagerada, porque si no se diera cuenta, lo vamos a codificar como delirios de culpa o delusiones de culpa, que está, que está en la siguiente lámina. Aquí tenemos que codificar del 0 al 3, eh, y tenemos que vernos si él o ella se siente culpable sobre haber hecho algo, se siente culpable él o ella alguna vez sobre cosas que él o ella sabe que no son su culpa. O sea, el niño se siente culpable a pesar de que sabe y se da cuenta que no es su culpa, ¿sí? Luego tenemos delusiones de culpa. Entonces, aquí en delusiones de culpa, como les decía anteriormente, es una culpa delirante hacia uno mismo, igual por fallas menores o inexistentes. Y aquí tenemos que el niño o niña se da cuenta de que la culpa es exagerada. Perdón, no se da cuenta que la culpa es exagerada, no se da cuenta. Entonces ahí lo vamos a codificar como delusiones de culpa. Tenemos igual calificación del 0 al 3.
Luego tenemos desesperanza, que es el niño tiene una visión desolada, negativa y pesimista del futuro y pocas esperanzas de que su situación vaya a mejorar, ¿no? Es como más un sentimiento generalizado. O sea, aquí también tenemos calificación del 0 al 3 y algunos ejemplos de las preguntas, ¿no? Como piensa él o ella que las cosas van a ir mejor o peor para él o ella cuando crezca. ¿Puede usted hacer algo al respecto? Y luego ya vamos a entrar en esta parte a lo que es el suicidio o la conducta autolesiva. Entonces, en esta sección eh, tiene la función principal de evaluar las intenciones y acciones suicidas y autolesivas del niño. Y está organizado en lo que es la primera parte, que es ideación y comportamiento suicida, y luego en lo que son autolesiones deliberadas no suicidas, ¿no? Donde no hay intención, digamos, suicida. Entonces vamos a averiguar primero sobre temas de muerte en el juego. Se va a dividir, ¿no? En temas de muerte en el juego, 3 meses, eh, y luego vamos a trabajar lo que son temas de suicidio en el juego, 3 meses. En temas de muerte en el juego, 3 meses es que hay una preocupación persistente con temas de muerte en el juego. Por ejemplo, dibujar imágenes o juegos, dibujar, ¿no? Alguien que ha muerto, juegos imaginarios. También codificamos solo como ausente o presente. Entonces tenemos algunas preguntas, como ha dibujado alguna imagen sobre la muerte o morirse, ha jugado él o ella juegos o contado historias sobre la muerte o morirse, o sobre personas que de repente han muerto. Y en temas de suicidio en el juego, ahí tenemos que ver una preocupación persistente en temas de suicidio, ¿no? O sea, por ejemplo, el sujeto u otros intentando o logrando suicidarse. O en el juego, dibujando imágenes, o en un juego imaginario, de repente ha jugado que él o ella u otro personaje en el juego se suicida. Entonces, eso es importante identificar, ya que es como le hemos dicho anteriormente, de repente al niño le es difícil verbalizar porque no tiene todo el vocabulario y el lenguaje para hacerlo, pero sí lo puede expresar a través de los juegos o del dibujo. Luego vamos a pasar a pensando en la muerte propiamente dicho. Y aquí tenemos pensamientos sobre la muerte y el morir, ya sean referidos a uno mismo o a los demás. Incluye pensamientos sobre ser el sujeto pasivo de un accidente o un asesinato, o pensamientos sobre cuánto lamentarán los demás cuando el niño se haya ido. También incluimos pensamientos acerca de no poder seguir adelante y de que la vida no vale la pena vivirla. Incluye discusión, por ejemplo, sobre un abuelo que ha muerto, si van al cielo, qué va a pasar cuando muera, o si piensa que alguien va a morir también. Para codificar pensamientos deben ser intrusivos en por lo menos dos actividades que el niño ya realice. Si el niño tiene pensamientos específicos sobre quitarse la vida, no codificamos acá, sino codificamos en pensamientos suicidas, porque ya son específicos de quitarse la vida. Aquí solo son pensamientos sobre la muerte o morir. Codificamos de 0 a 3 también aquí, y tenemos algunos ejemplos de algunas preguntas. ¿Parece lo ella pensar sobre la muerte o morir? ¿Piensa él o ella mucho sobre otras personas que han muerto? ¿Qué está haciendo él o ella cuando está pensando sobre la muerte o morir? ¿No? Luego aquí ya vienen pensamientos suicidas propiamente dicho, ¿no? Se refiere a pensar específicamente en matarse por cualquier medio. Esto puede acompañar a pensar en la muerte en general o puede estar presente si un niño ha informado de un plan suicida o de un intento anterior. Aquí no incluimos planes suicidas. Lo que estamos hablando es de eh, pensar específicamente en matarse por cualquier medio. Entonces, tenemos codificación del 0 a 3 y algunos ejemplos de preguntas. ¿Piensa él o ella en acabar con todo? ¿Puede él o ella parar de pensar en acabar con todo? Entonces, hasta aquí tenemos pensamientos suicidas. Luego vamos a ir ya a lo que son intentos de suicidio, ¿no? Para esto es importante, bueno, tratar este tema con mucho cuidado, ¿no? Con los papás. Por eso es que al inicio empieza con temas de muerte en el juego y esto como para poder ir entrando poco a poco en este tema que es un tema bastante delicado, ¿no? Entonces, tenemos aquí intentos de suicidio. Esto lo vamos a ver
está dividido en dos partes, ¿no? Intento de suicidio alguna vez sucedió y intento de suicidio en los últimos 3 meses, ¿ya? Entonces vamos aquí a describir episodios de conducta autolesiva deliberada o conducta potencialmente autolesiva que implican alguna intención de morir en el momento del intento. Vamos a diferenciar de actos destructivos físicos no suicidas, o sea, en lastimarse, pero que sin intención de morir. Si un padre no está seguro de la intención de morir de su hijo, vamos a codificar el ítem, no está seguro que tenía la intención de morir, vamos a codificar este ítem como positivo. Si el padre puede describir un evento claro de autolesión. Evalúa aquí sin importar qué tan poco probable el intento haya sido capaz de causar la muerte, ¿no? Lo que estamos evaluando acá es la implicancia de la intención de morir en el momento del intento. ¿Quería él o ella morir realmente? Y preguntamos qué pasó, ¿no? Tenemos algunos ejemplos de las preguntas. Luego tenemos la intención suicida. Este era intentos y ahora tenemos intención. También se están divididos en dos, en alguna vez y en 3 meses. Se va a evaluar así. Entonces aquí tenemos que codificar el nivel más alto de intención suicida manifestado en un intento. No incluye aquí las conductas potencialmente autolesivas sin intención suicida. El niño o la niña reporta una intención, tenemos codificación acá del 1 al 3, ¿no? Y tenemos algunas preguntas que nos pueden ayudar a poder identificar esto, ¿no? ¿En qué momento habló él o ella más serio en querer matarse? ¿Usted cree que él o ella realmente quería morir? ¿Qué hizo él o ella? ¿No? Entonces, recuerden que hay que codificar el nivel más alto de intención suicida manifestado en un intento. Bien. Aquí terminamos con este módulo de sección. Gracias por su atención y bueno, nos estaremos viendo más adelante. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.